Vamos a dar pase al doctor Carlos Lescano Alba. Él es médico cirujano, especialista en medicina intensiva, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, SOPEMI 2021 al 2023, coordinador nacional de proyecto Sepsis Perú, maestría en medicina con mención en medicina intensiva, también es ponente en cursos y congresos en el Perú y en el extranjero, autor de artículos de revisión de medicina intensiva, tiene un premio nacional a la investigación científica en medicina intensiva y es miembro de SOPEMI, Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, y de Sociedad en Criminal Care Medicine. Centros laborales, él trabaja en la UCI del Hospital Edgardo Revaliate Martín. Muy buenas tardes, doctor. Le voy a dar pase para su presentación. Un saludo fraterno a todos los colegas y personal de salud, y sobre todo a quienes están en primera línea. Y soy el doctor Carlos Alberto Lescano Alba, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, coordinador del proyecto Sepsis Perú, y continuando con esta serie de charlas que estamos presentando a propósito del Día Mundial de la Sepsis. Vamos a ver ahora lo que es monitorización hemodinámica en sepsis. Vamos a ver aspectos como entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de monitoreo hemodinámico, qué es lo que debemos de monitorizar, ¿no? Desde los aspectos clínicos, paraclínicos, hasta los aspectos de parámetros hemodinámicos no invasivos hasta los invasivos, en el contexto de sepsis. Entender que la sepsis es aquella situación en donde ante la presencia de un foco infeccioso se genera una respuesta disregulada del paciente que puede terminar en disfunción orgánica y amenazar la vida del mismo. Cuando esta sepsis se acompaña de hipotensión que persiste a pesar de una reanimación adecuada de fluidos y necesita vasopresores para tratar de alcanzar una presión arterial media objetivo entre alrededor de 65 milímetros de mercurio, estamos hablando de shock séptico, más aún si tenemos ya una elevación de lactato por encima de 2 milimoles por litro. ¿Qué significa monitorizar? ¿Qué implica monitorizar? Implica observar continuamente todos los cambios que se producen en las variables fisiológicas en el tiempo, las que están relacionadas esencialmente a la función orgánica cardiovascular. Hay que estar vigilándolas cuando entramos en contacto con el paciente y después de cada intervención que hagamos con él. Esto nos va a permitir realizar intervenciones terapéuticas oportunas y nos va a permitir evaluar la respuesta ante estas intervenciones terapéuticas. No podemos pretender que el simple monitoreo me genere resultados positivos en el paciente, sino es la interpretación que hacemos de este monitoreo y las medidas respectivas que tomamos con estos resultados. Entonces es muy importante. Y también es importante destacar que esto tiene que ser realizado lo más tempranamente posible, porque si no podemos llegar tarde cuando ya se produjo el daño endotelial, cuando ya se produjo el daño del glicocáliz a nivel endotelial y el daño en la microcirculación, que podría hacer que ya no revirtamos el proceso. ¿Qué monitorizamos hemodinámicamente? Como ya les había mencionado, tras toda intervención, ya sea la administración de fluidos, la administración de drogas inotrópicas, vasopresoras, las estrategias en la modificación de los parámetros del ventilador mecánico, etcétera, o algún evento inesperado, debemos de ver cómo se está modificando la perfusión clínica, si se mejora o se deteriora, igual que con el lactato, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, también cómo se modifica la presión venosa central cuando hacemos alguna intervención, no para valorar si el paciente respondió o no a fluidos, sino para detectar situaciones que puedan haber hecho o generado este cambio en la presión venosa central. También evaluar la vena cava inferior en función al diámetro, en función a si se colapsa cuando el paciente no está en ventilación mecánica o se distiende cuando el paciente está en ventilación mecánica para ver si es respondedor o no a fluidos o si tiene déficit de fluidos. También la variabilidad de pulso o la variabilidad de volumen sistólico, que son parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, que nos va a permitir también evaluar al paciente en su evolución ante las intervenciones. Además de otros parámetros importantes. Pero hay que destacar acá también el seguimiento ya con herramientas más avanzadas del volumen sistólico y del gasto cardíaco,
que muchas veces tenemos que optimizarlo para mejorar la perfusión. Entonces hay que ver realmente si estamos consiguiendo esta optimización o no del volumen sistólico o gasto cardíaco. También otras variables que me permiten las herramientas más avanzadas que me van a dar una aproximación a la precarga del paciente y me van a dar cierta limitación ante la administración de fluidos como es el agua pulmonar extravascular. Y por qué no, en la medida de lo posible, si contamos con herramientas que me permitan aproximarme a la microcirculación, también ir vigilando cómo se comporta esta en el paciente en shock séptico. Las herramientas de monitoreo entonces pueden ser desde lo más simple, pero no menos importantes, como la evaluación clínica, la evaluación gasométrica, venoso central arterial, hasta las más complejas e invasivas como el catéter de arteria pulmonar. Esto se correlaciona con la mayor o menor gravedad del paciente que está en shock séptico. Hay una herramienta que sí me sirve en todo este continuo de deterioro del paciente, que es la ecografía, una herramienta no invasiva. Entonces, ¿por qué estamos monitorizando al paciente? Porque debemos estar vigilando los signos clínicos de perfusión, ¿no? Las ventanas cutánea, renal, cerebral. También debemos estar vigilando cómo se comporta el lactato sérico. Y para alcanzar estos objetivos de recuperación de estos marcadores, tenemos también objetivos hemodinámicos. Y aquí lo que debemos estar vigilando o monitorizando son parámetros como la saturación venosa central, como la presión arterial media, ¿no? Que me garantice una buena presión de perfusión y también la diferencia entre la presión venosa central y arterial de CO2 para ver si esta está por encima de 6 milímetros de mercurio, que me diga que en un paciente descompensado yo tengo que mejorar el flujo sanguíneo. Entonces las ventanas esenciales son la ventana cutánea, la ventana renal y la ventana cerebral, además de evaluar el lactato en el paciente. En la ventana cutánea debemos de evaluar el llenado capilar. La compresión se hace más o menos por 10 segundos y luego se libera la compresión y se ve en cuántos segundos se recupera. Un punto de corte entre lo normal y anormal es más o menos 3 segundos de llenado capilar, o un punto de corte significativo, mejor dicho. La otra forma también es evaluar la coloración de la piel en un paciente hipoperfundido, ¿no? Puede haber cambio en la coloración de la piel desde la rótula, inclusive sobrepasando la ingle, y esto me da un grado de severidad del compromiso hemodinámico de mi paciente, que también es muy importante tenerlo en cuenta. La otra forma es evaluando la diferencia de temperatura entre las partes más proximales de las extremidades con las partes más distales. Entonces, cuando hay mayor diferencia de temperatura, nos habla de que también estamos ante un estado de hipoperfusión. Pero también debemos evaluar el un flujo urinario por debajo de 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Nos habla de que estamos ante oliguria y también puede ser un marcador de hipoperfusión. También la alteración del estado de conciencia, no solamente en que se vaya deprimiendo el estado de conciencia de mi paciente, sino que se vaya alterando el contenido de la conciencia, hacen de que yo pueda sospechar que una de las posibles causas sea un estado de hipoperfusión. El lactato también es muy importante porque se suele incrementar en algunas condiciones de paciente con sepsis y, como ya hemos mencionado, determina también de que estemos ya ante lo que se conoce como shock séptico. El movimiento del lactato en cuanto a su incremento o su disminución no solamente va a depender en el paciente crítico del metabolismo anaeróbico, sino también va a depender de cuánto liberan el lactato a los órganos, pero también de cuánto es metabolizado a nivel hepático, a nivel renal, el lactato. Entonces, de toda esta serie de alteraciones, vamos a tener un determinado nivel de lactato que no siempre va a normalizarse cuando hagamos un buen manejo hemodinámico del paciente. Hay que tener en cuenta ello. Cuando hablábamos entonces de poder también hacer una monitorización gasométrica venoso central arterial, nos referíamos a cuantificar en la gasometría arterial y en la gasometría venoso central la saturación y la presión de CO2. Si nosotros tenemos una saturación venosa central que está por debajo del 65-70%, debemos de evitar el mayor consumo de oxígeno, interviniendo sobre estos factores que ustedes pueden apreciar acá. Pero también debemos de tratar de incrementar la entrega de oxígeno a los tejidos, y acá nos debemos de preguntar cómo está la diferencial venosa central
arterial de CO2. Si esta está por debajo de 6 milímetros de mercurio, tratar de optimizar hemoglobina y saturación arterial de oxígeno. En cuando está por encima de 6 milímetros de mercurio, lo que debemos de optimizar es el flujo sanguíneo, es decir, el gasto cardíaco, optimizando la precarga, la contractilidad y o postcarga, ¿correcto? Y también tenemos condiciones en el paciente que puede estar hemodinámicamente compensado y su saturación venosa central estar por encima del 70%. Aquí evaluamos también el gap de CO2. Si me sale más de 6 milímetros de mercurio, intentaremos ver si mejora aumentando el gasto cardíaco, pero es probable que no mejore y estemos ante una situación ya de compromiso de la microcirculación. Pero si esto es menor de 6 milímetros de mercurio y el paciente persiste con la descompensación, hay que pensar pues que el problema está a nivel ya mitocondrial, a nivel celular, en donde ya hay incapacidad de poder utilizar el oxígeno, ¿no? Entonces, estar evaluando cada cierto tiempo, cada 2 horas, cada 6 horas, la gasometría arterial y venosa central me permite entender cómo va evolucionando el paciente con cada una de mis intervenciones. De la conjunción de la evaluación clínica y de la evaluación gasométrica, nosotros vamos a definir si mi paciente persiste inestable o si mi paciente requiere un aumento de flujo o requiere una titulación de vasopresores. El shock séptico no es sinónimo de shock vasodilatado. Un paciente en shock séptico puede tener un patrón vasodilatado distributivo, ¿no? Con aumento o gasto cardíaco normal y resistencias bajas, la saturación también de la mano con el gasto cardíaco elevada, o si tiene un patrón hipovolémico en donde el gasto cardíaco está disminuido y también la saturación venosa central, o un patrón cardiogénico también en donde la saturación venosa central y el gasto cardíaco están disminuidos, pero las presiones de llenado se encuentran incrementadas. Entonces, podemos encontrar diferentes patrones hemodinámicos en este contexto del shock séptico y eso nos va a orientar cuando hagamos el monitoreo a qué intervención sea la más adecuada en ese contexto. La herramienta que nos permite hacer una evaluación rápida y no invasiva del paciente en shock séptico es la ecografía, que no solamente nos va a permitir ver las variaciones que se producen en el corazón, en la vena cava, a nivel pulmonar cuando intervengamos sobre el shock séptico, sino nos va a permitir también hallar causas de descompensación hemodinámica en este contexto de shock séptico, como causas cardiogénicas, causas hipovolémicas, como también la coexistencia en algunos casos de patrones obstructivos ecográficos. Pero la ecografía no solamente me permite ello, sino también me permite evaluar la necesidad o no de administración de fluidos en este grupo de pacientes, evaluando la vena cava inferior, evaluando la cinética del corazón, entre otros. Por eso que es una herramienta muy importante. Y si ya hemos desarrollado un grado de experticia en el uso de la ecografía avanzada, podemos también hacer monitoreo cuantitativo, midiendo el gasto cardíaco, el volumen sistólico, midiendo las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, midiendo también las presiones de arteria pulmonar indirectamente por ecocardiografía. Las herramientas que empiezan a ser invasivas en el monitoreo del paciente en shock séptico son el catéter venoso central y la línea arterial, pero aquí es muy importante entender que aparte de que deben estar adecuadamente ubicados, debemos de manejar conceptos como hacer el cero, convertir la transducción de las presiones del paciente a 0 milímetros de mercurio para que a partir de ahí todo cambio en la presión sea registrado y no desde un nivel de presión atmosférica que no ha sido cerrada. Y el otro concepto es el eje flebostático, colocar el transductor del paciente a la altura de más o menos la aurícula izquierda, de tal forma que independientemente de los cambios en la posición del paciente, en supino, en decúbito lateral o supino lateral, derecho o izquierdo, el transductor esté adecuadamente colocado y me mida la presión real del paciente y no una presión que no es la real porque está mal colocado el transductor. Y algo muy importante también destacar aquí es hacer el test de la onda cuadrada, verificar que haya una buena formación de la onda cuadrada, que no haya amortiguación, infra o sobreamortiguación de la onda y que también la meseta de esta onda cuadrada supere los 200 milímetros de mercurio. Para confiar, además de la forma de la onda, que estamos registrando adecuadamente la presión en el paciente. Una variable que utilizamos con bastante frecuencia para evaluar a la parte hemodinámica en el paciente es la variabilidad de presión de pulso, que es la diferencia entre la amplitud máxima y la amplitud mínima de esta presión arterial
influida por la ventilación mecánica a presión positiva, como ustedes pueden ver acá. Esta diferencia se divide entre la semisuma de ambas y vamos a tener una variabilidad de presión de pulso. Aquí tenemos un ejemplo de medición de variabilidad de presión de pulso congelando la pantalla, viendo cuál es el valor máximo y el valor mínimo de la presión en inspiración y igualmente en expiración y tener dos amplitudes, una mayor y una mínima. Esa diferencia de amplitudes entre la semisuma me da la variabilidad de presión de pulso y cuando es más del 13% me dice que el paciente es respondedor a volumen. Algunos dispositivos lo realizan de manera automatizada, pero hay que tener en cuenta que hay falsos positivos y falsos negativos a la variabilidad de presión de pulso. Un paciente que está respirando espontáneamente o tiene arritmias, o un paciente que tiene una falla severa del ventrículo derecho o tiene una severa hipertensión intraabdominal, pueden tener falsos positivos. Y pacientes que tienen volúmenes tidal por debajo de 8 mililitros por kilo de peso, tienen una compliance pulmonar muy reducida por debajo de 30 mililitros por centímetro de agua, me dan falsos negativos, así como tener también un tórax abierto o tener una frecuencia cardíaca muy baja en relación a la frecuencia respiratoria. Entonces hay que tener presente esto. Si nosotros tenemos a un paciente con variabilidad de presión de pulso de más del 13%, es muy probable que sea responder a volumen, a menos que tenga falla severa del ventrículo derecho o hipertensión intraabdominal, para lo cual se puede hacer una maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores. Y si la variabilidad de presión de pulso disminuye con esta maniobra, el paciente sería responder a volumen. Si estamos por debajo del 13%, entre el 9 al 13 o menos del 9%, muchas veces es necesario hacer una maniobra de reto de volumen tidal, a menos que sí tengamos pues un volumen tidal de más de 8 mililitros por kilo y una buena compliance, en donde una variabilidad de presión de pulso de menos del 9% sí me diría que el paciente está con la capacidad de responder a fluidos. El reto de volumen tidal se hace cambiando el volumen tidal del paciente de 6 mililitros por kilo de peso ideal a 8 mililitros por kilo de peso ideal y en cada una de estas dos fases medir la variabilidad de presión de pulso. Si esta variabilidad de presión de pulso se incrementa más del 3,5%, cuando hago ese incremento del volumen tidal, diría que el paciente es respondedor a volumen. Otra estrategia para ver si es respondedor a volumen es en la elevación pasiva de miembros inferiores de cabecera a 45 grados a piernas 45 grados por un minuto aproximadamente, vea que la variabilidad de presión de pulso se reduce más de 1,5%, me diría que es respondedor a volumen, ¿no? Lo ideal siempre es utilizar el gol estándar, que es la variación del volumen sistólico. Yo tengo a mi paciente con la cabecera a 45 grados y mi volumen sistólico está en 30 mililitros, por ejemplo, y luego elevo los miembros inferiores y mi volumen sistólico, por ejemplo, se incrementa a 40 mililitros. Esto lo puedo medir con herramientas avanzadas de monitoreo y yo concluiría por un incremento porcentual mayor al 10% que este paciente es respondedor a volumen y esto es una estrategia bastante fiable en diferentes contextos para dilucidar si el paciente responde y no responde a volumen. Hay herramientas más avanzadas que me van a permitir, y siendo un poco más invasivas, medir ya gasto cardíaco, volumen sistólico y otros parámetros. Una de ellas es la termodilución transpulmonar con análisis y contorno de onda de pulso, en donde utilizo un catéter venoso central y utilizo una línea arterial en donde voy a inyectar líquido frío a 8 grados centígrados, esencialmente suero fisiológico, y voy a ver cómo el cambio de temperatura sanguínea y la recuperación de esta se relacionan con el gasto cardíaco. Entonces yo voy a poder tener gasto cardíaco medido cada vez que inyecte temperatura baja a mi paciente, pero también voy a poder tener un gasto cardíaco continuo porque este software me analiza la onda de presión arterial para tener una continuidad en el gasto cardíaco. Pero además del gasto cardíaco y volumen sistólico, esta herramienta me permite medir parámetros de función cardíaca indirectos como el índice de función cardíaca y la fracción de eyección global, pero también parámetros volumétricos o de precarga como el volumen telediastólico global indexado, también como el agua pulmonar extravascular, entre otros. La otra herramienta ya más avanzada e invasiva es el catéter de arteria pulmonar, que se coloca de manera similar a un catéter no central, pero que va a llegar hasta la arteria pulmonar, y cuando yo infle el globito que está en la punta del catéter a nivel de la arteria pulmonar, voy a tener una presión de oclusión de arteria pulmonar, que me revela de manera indirecta la precarga del ventrículo izquierdo, aún cuando no se ha demostrado que esto me permita predecir si el paciente va a ser respondedor o no a volumen. El catéter de arteria pulmonar también me va a permitir medir el gasto cardíaco, el volumen sistólico, y además también voy a poder tener la medición de la presión de arteria pulmonar, la presión diastólica, sistólica, media, para determinar si mi paciente tiene o no hipertensión pulmonar.
Entonces, en resumen, todas estas herramientas me permiten monitorizar cada una de ellas con el software que desarrollan para las fórmulas determinadas, el gasto cardíaco, el volumen sistólico, me van a permitir determinar parámetros de precarga y la posibilidad de evaluar si mi paciente es respondedor o no a fluidos, ¿no? Me van a permitir estas herramientas también ver cómo responde mi paciente a fluidos utilizando el gol estándar, que es el incremento porcentual del volumen sistólico. También me van a permitir ver estas herramientas de manera directa o de manera indirecta si mi paciente tiene edema pulmonar o riesgo de desarrollo de edema pulmonar para detener la administración de fluidos en este grupo de pacientes. Entonces, con esto estamos evaluando marcadores macrocirculatorios en el paciente en shock séptico, pero también tenemos la posibilidad en algunos escenarios de evaluar la microcirculación si contamos con microscopía electrónica de campo oscuro para ver cómo está la microcirculación en el paciente y también poder intervenir en consecuencia o en todo caso vigilar que mis intervenciones no deterioren la microcirculación, sino por el contrario, la mejoren. Si yo no tengo esta herramienta sofisticada a la cabecera del paciente, puedo entender que la microcirculación está alterada cuando ya he optimizado las variables macrocirculatorias como el gasto cardíaco y la presión arterial media, la saturación a pesar de eso no mejora el gap de CO2, ¿no? Persiste con signo de hipoperfusión, ¿no? Entonces, en este caso, yo sospecharía que puede haber un problema a nivel de la microcirculación. Y si el gap de CO2 no está incrementado, sino está disminuido menos de 6, el problema podría estar a nivel mitocondrial, toxicidad mitocondrial o hipoxia citopática. Entonces, para terminar, es muy importante integrar siempre lo más fundamental, que es la evaluación clínica, ¿no? De los marcadores de perfusión con la evaluación gasométrica venoso central, ¿no? Antes y después de cada intervención, con otras herramientas más avanzadas que me permitan decir hacia dónde o por dónde debo yo de intervenir para optimizar estos parámetros clínicos de perfusión en el paciente en shock séptico. Entonces, el éxito en el manejo de la sepsis y shock séptico radica no solamente en erradicar el foco infeccioso, sino también hacer un soporte hemodinámico adecuado. Y el manejo hemodinámico se debe empezar tempranamente con fluidoterapia y con vasopresor, en este caso la noradrenalina, que después de cada intervención que hagamos debemos reevaluar todos estos parámetros de los cuales hemos hablado para ver si se está recuperando o no la perfusión y el metabolismo anaeróbico. Las intervenciones hemodinámicas siempre deben estar basadas en parámetros fiables para evaluar precarga, para evaluar respuesta a fluidos, para evaluar contractilidad. Esto me va a permitir ir a una estrategia restrictiva de fluidos que disminuya pues definitivamente la morbimortalidad de mi paciente. Y aun cuando logremos mejorar los marcadores de macrocirculatorios, definitivamente esto no me va a garantizar la recuperación de la microcirculación, sobre todo si hemos llegado tarde. Si queremos hablar de un punto de quiebre, estaríamos hablando de más o menos las 6 horas. Por encima de ello ya es más complicado recuperar estas variables microcirculatorias en el paciente en shock séptico. Muchas gracias.